enviamos saludos desde acá de nuestra región de Aysén. Queremos comenzar este nuevo programa, queremos llegar a tantos lugares como lo sea posible, a llegar a todo lo que es la región de Aysén, todo lo que es Coyhaique y parte también de nuestro territorio en Chile. Bueno, la idea, el énfasis de poder estar siempre conectado, de poder estar siempre saliendo al aire, es para poder llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Hay algo que me llama la atención, es que el apóstol Pablo, enfatizando en Romanos 8, en el capítulo 8, versículo 31, donde dice, ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas? Cuando un ser humano, ¿no es cierto?, un hombre, usted como yo, podemos decir, qué maravilloso día, qué maravilloso regalo, qué maravillosa sorpresa que nos podemos llevar cuando recibimos por primera vez, ¿no es cierto?, nuestros hijos, cuando recibimos algo maravilloso, ¿no es cierto?, se graduaron, cuando llegó nuestro primer vehículo, ¿no es cierto?, nuestra primera casa, que eran cosas maravillosas, ¿no es cierto?, nos alegró el corazón, porque son parte de la vida, logros que uno tiene de repente, ¿no es cierto?, y que Dios los concede a través de su gracia. Pero el apóstol Pablo habla más allá de lo material, el apóstol Pablo habla más allá, de decir, ¿qué pues diremos acerca de cosas tan maravillosas? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A lo que es las cosas tan maravillosas, que eran para él lo maravilloso, que era para Pablo tan maravilloso. Y era esto, dice, si Dios está a favor de nosotros, es decir, ese es un privilegio, eso es algo maravilloso, que Dios esté a favor de nosotros, que esté intercediendo por nosotros ante el Padre, es algo extraordinario en que Jesús está a favor nuestro, ya no está en contra, ya no está con la ira hacia nosotros, no está enojado hacia nosotros, sino que está a favor nuestra. Y si Él está a favor nuestro, no hay nadie que nos pueda venir a acusar, no hay nadie que nos pueda venir a condenar, porque Él mismo, el que nos defiende, el que nos perdonó también, ¿no es cierto?, que esto es algo maravilloso, está a favor nuestro. Dice, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Habrá alguien en la tierra? ¿Habrá alguien, ¿no es cierto?, que esté en contra nuestra para castigar nuestros pecados? Nadie. Si Dios no se guardó, y aquí entra el énfasis del apóstol Pablo, si Dios no se guardó, no se lo dejó para él y no lo envió, sino que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, Él no se guardó ni a su propio Hijo en beneficio de todos aquellos que Dios tenía predestinado y elegido. No se guardó ni a su propio Hijo y lo entregó. Es decir, no se guardó, sino que más también lo entregó en favor de nosotros. Y eso es maravilloso, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba dando el énfasis, en que lo entregó por todos nosotros, es decir, para que fuésemos libertados, para que fuésemos libres. Es algo que el ser humano no quiere oír, es algo que el ser humano solo quiere oír las cosas que nos convienen, ¿no es cierto?, porque somos seres humanos, estamos en la tierra, necesitamos de las cosas, y muchas veces no queremos a Dios como un Dios que nos ayude, o un Dios que nos dé fortaleza, o un Dios que nos perdone, porque el hombre no quiere en sí, no quiere reconocer la soberanía de Dios, ni menos quiere reconocer que es pecador y que ha fallado y que necesita un Salvador y que necesita que su vida sea limpiada de todos sus pecados. Entonces, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿No nos dará también todo lo demás? Dice, no nos dará también, si nos dio a su Hijo, no nos dará también junto con Él todas las cosas. Ahora veremos cuáles son todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? El todas las cosas está hablando
de justificación, de perdón, de que nadie nos puede acusar, de que Dios está intercediendo por nosotros día y noche en favor nuestra. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Es decir, no solo no entregó a su Hijo, sino que ¿de qué servía entregar a su propio Hijo si no iba a haber un beneficio de eso? Detrás de todo eso venía todo lo demás. Es decir, nos daría todas las cosas, y todas las cosas junto con Cristo, lo que venía era que Él iba a interceder por nosotros, que Él nos iba a justificar, que Él nos iba a colocar en una relación correcta con el Padre, en que Él no iba a elegir para sí mismo, no iba a purificar para sí mismo, no iba a santificar para sí mismo. Esos son todos los demás. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, todo eso, todo el sacrificio, la muerte, el derramar su sangre por nosotros, era para perdonar nuestros pecados. Todo lo demás significa todos nuestros pecados, desde el principio hasta que nacemos, hasta que morimos. Si Dios no viene antes, dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Y eso para Pablo era algo maravilloso. Todo junto con Él. ¿Cómo no nos dará? Es decir, ¿cómo no nos va a dar si dio tanto sacrificio, si su sacrificio apaciguó la ira de Dios? Si Él envió a su Hijo, el beneficio de todo eso era que iba a venir predestinación, justificación, elección, glorificación, santificación. Venía todo un conjunto para que el hombre fuera libre y perdonado. Es decir, no sacaba nada si Dios entregaba a su hijo, si no nosotros no reconocemos, no sabemos que ese sacrificio vino para perdonar nuestros pecados. Es decir, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él junto todas las cosas? Es decir, si se murió y resucitó y lo entregó, era para un beneficio, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El perdón, la justificación, la santificación, la predestinación, la elección, el ser elegido por Él, el tener el favor de Dios y no estar en contra de Él, en que Él no haya elegido para sí mismo, no haya purificado, limpiado, justificado para sí mismo, que Él esté intercediendo por nosotros constantemente en favor nuestra. Si nos dio a su Hijo, era obvio que todo eso venía dentro del paquete. Todo esto venía en que Él nos iba a predestinar, en que Él nos iba a perdonar de todos nuestros pecados. Es decir, nos iba a declarar justo. No solo nos regaló a Él, sino que también nos regaló vida eterna, salvación, y nos regaló junto con Él el ser perdonado y no ser culpable, es decir, libre de condenación, libre de que podamos ser declarados culpables y sentenciar a castigo, es decir, estamos condenados a una sentencia de castigo y condenación y muerte, pero hemos sido declarados justos, declarar culpable y sentenciar a castigo. Hay 4 razones por las que el creyente nunca será hallado culpable. Y eso es todo lo demás. ¿Cómo no nos dará todo lo demás? ¿Qué significa? Es que la muerte de Cristo, la resurrección, su posición exaltada, su intercesión continua por lo suyo, es la que el creyente tiene estas 4 razones que el creyente nunca será hallado culpable. ¿Por qué? Porque hubo una muerte, hubo una resurrección, hay una posición exaltada, su intercesión continua por nosotros. Esa es la que Cristo hizo por nosotros para poder ser libres de todo condenación y culpabilidad.
Estas son las cosas que Pablo consideraba que eran maravillosas. Es decir, no tenemos un Dios que está en contra, sino que está a favor nuestra. Y esto es solamente porque a Dios en su soberana elección quiso hacerlo. A Él le dio la gana de elegir, de escoger, de predestinar, de llamar, de justificar a aquellos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que conoció, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, desde el principio, antes de la creación, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó y ser transformados según la imagen a su Hijo. Es decir, fuimos predestinados a tener la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está a nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y esto es todas las cosas. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Recibimos el regalo, ¿no es cierto? Lo recibimos a Él, y junto con Él viene el perdón. Junto con Cristo, junto con Él viene salvación, vida eterna. Fuimos sanados de toda condenación, fuimos sanados de toda enfermedad, fuimos sanados de todo lo que Dios vio en nosotros. Estábamos en delitos, estábamos enfermos, estábamos muertos en delitos y en pecado. Y eso es lo que Dios nos concede. Es decir, dice, Dios dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Dios es el que concede en su soberana elección. Dios es el que elige en su soberana, ¿no es cierto?, elección. Y aquí lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 2, capítulo 2, 24 y 25, y dice, y un siervo del Señor, es decir, todos somos siervos, todos hemos sido llamados a servir, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. Si hemos recibido estas cosas tan maravillosas, no solo a Jesús, sino que junto con Él, todas las cosas, el perdón de nuestros pecados, todos nuestros pecados. Es decir, no debemos andar peleando, dice Pablo, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar, es decir, tener la capacidad de enseñar, tener de una otra forma, no solamente la actitud correcta, sino que tener la corrección correcta, la actitud correcta, la enseñanza correcta, la verdad de Cristo, es decir, tener la capacidad de enseñar y no propenso a irritarse, a enojarse, ¿no es cierto?, a pelear, a llegar hasta los golpes por defender una verdad. Es decir, nosotros podemos defender, podemos discutir, podemos, ¿no es cierto?, hablar. Y la palabra contender, ¿no es cierto?, muchas veces se ha malinterpretado. No es contender de andar peleando a golpe y enojarse y irritarse y está al punto a caer en pecado, sino que uno debe enseñar, uno debe corregir, uno debe hablar de la verdad de Cristo. Dice, y no propenso a irritarse, así humildemente debe corregir a los adversarios. ¿Y cuáles eran los adversarios que Pablo hablaba? No solamente aquellos que eran enemigos de la cruz, no solamente aquellos que eran los falsos maestros, no solamente aquellos que hablaban que había que justificarse, que había que esforzarse, ¿no es cierto?, que había que pelear, que había de una otra forma, había que congraciarse con Dios,
¿no es cierto? Sino que también era aquellos que no conocían la verdad de Cristo, no solamente los falsos maestros, sino que también aquellos que no conocían a Cristo. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza, siempre teniendo con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Es Dios, no es el hombre. Nosotros solamente anunciamos, informamos, comunicamos las buenas noticias del Evangelio. Debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El énfasis de aquí también es que, así como Jesús dijo en Juan 6, en el capítulo 6, versículo 65, que venir a Él era concedido por el Padre. Es decir, todo dice que Él nos lleva al Padre. Es decir, todo lo que el Padre esté dentro de la voluntad, Él lo va a hacer, ¿no es cierto?, por el Padre. De igual manera, aquí Pablo declara que el arrepentimiento es concedido por Dios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento. Es decir, todo, si Dios, el que atrae, Dios es el Padre, es el que concede el arrepentimiento, Dios es el que atrae a través del Espíritu Santo. Es decir, cuando corregimos, cuando enseñamos, tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez, con compasión. Esa debe ser nuestra actitud. Debemos contender, debemos corregir, pero hacerlo de la forma correcta, como Pablo lo hacía, con sus lágrimas en los ojos, aquellos que se habían convertido en los enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz, es decir, aquellos que se habían quedado con la sombra, pero más no hablaban del original, del verdadero sacrificio, de la verdadera esperanza, que era Cristo. Solo Cristo es el que elige, solo es Dios el que ha predestinado, nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha perdonado nuestros pecados y también nos dio a Él, a su Hijo. Y también tenemos un libre acceso a la gracia, al trono de gracia, para entrar a hablar con el Padre. Cuando no tenemos esa confianza es porque creemos que tenemos que hacer algo para que Dios nos acepte. Tenemos que comprar algo, tenemos que trabajar para tener el favor de Dios, para acceder al trono de la gracia. Mas Dios pagó, mas Dios canceló para que nosotros pudiésemos entrar con toda confianza. Por eso entren al trono de la gracia confiadamente, porque yo ya pagué, yo cancelé, yo me di a ustedes, y ustedes, yo los justifiqué a ustedes para sí mismos, para mí, yo los limpié a ustedes, los vestí, les quité las arrugas, las manchas, para sí mismo. Y eso es lo que Dios ahora nos ha dicho. Qué cosa tan maravillosa les he dado, no solo a mi hijo, sino que también les he dado el perdonazo de la historia. Lo he justificado, lo he perdonado. ¿Qué podemos decir a estas cosas tan maravillosas en las que Dios hizo por nosotros? Debemos ser agradecidos, ese debe ser nuestro mensaje, ese debe ser nuestro énfasis. Oremos, Señor, gracias por esta instancia, por estar sorprendidos, Señor. Gracias porque estamos maravillados de estas cosas tan hermosas, tan maravillosas, en que tú no solo nos diste a tu Hijo, sino que también con Él todas las cosas, el perdón, la justificación, la predestinación, la glorificación, la santificación para nuestra vida. Intercedes por nosotros continuamente. Y eso es maravilloso.
que nos diste a ti y todas estas cosas que hemos nombrado, Señor. Gracias por esto. Gracias porque podemos llegar a tantos lugares para poder hablar de ti, de estas buenas noticias del Evangelio de salvación. Amén. Gracias. Es un privilegio poder estar siempre comunicando en las redes sociales, a través de nuestra radio y corporación en Coyhaique, a toda nuestra región de Aysén y a todo nuestro país. Será hasta la próxima transmisión, Dios mediante, que les habla su siervo, ¿no es cierto?, su servidor, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Bendiciones. Chao, chao.